that is only I can say. I had no parts, I had no lies, but I had you. You had me, honey. Summer breaks with the storms. I don't mind getting on as we're going within where to be. I have you, you have me, honey. Summer breaks with the storms. I don't mind getting on as we're going within where to be. I have you, you have me, honey. ¿Por dónde te vas a mover? Por ahí, vale. Bueno, Te voy a volver loco. si sales de plano, no pasa nada. Vamos a plagiarte todo lo que digas. Es lo que hay. Hacéis muy bien. Pues, le voy a dar a grabar si te parece alguna pequeña presentación. Lo que pasa es que para salir, si me dejáis. Soy de los que piensa que si te copian es que haces algo bien, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Como ya esperábamos, hoy tenemos una sesión íntima. De todas maneras, no pasa nada porque era lo que buscábamos. Mira, gracias por el micro, además que lo he pedido. Bueno, para los que ya habéis venido a algún meetup de la comunidad CPS, de CPS Spain, estos son eventos gratuitos que se organizan desde la comunidad CPS y ahora ya desde la asociación CPS. O sea, quiero decir, si todavía no sabéis que existe una asociación CPS, existe una asociación CPS. Si tenéis curiosidad, después del evento, ya cuando nos vayamos a un bar a tomar algo, lo hablamos. Bueno, ahora ya sí, pasando a lo que nos importa hoy, que es la ponencia de Borja Marcos. Bueno, Borja Marcos contactó conmigo a través de Singular Solving. Tuvimos una charla y conecté muchísimo con él porque todo lo que decía era como, pero si yo he vivido lo mismo, es decir, sí, es como hemos tenido vidas paralelas. Y me contó pues eso, que conoce temas de habilidades, power skills para entornos CPS, que creo que son especialmente necesarias para gran parte de la comunidad. O sea, para mí el aprender este tipo de cosas me ha cambiado la vida. Entonces, por eso me gusta mucho poder invitarle hoy y que tengáis este tiempo con él. Dicho esto, os dejo con Borja Marcos y ya que se presente mejor él, que sabe mucho más de su vida que yo de su vida. Gracias. Bueno, antes de nada agradecerte, Pau, el espacio y que me invites. Sí, yo encantado. Somos poquitos, entonces si queréis lo hacemos un poco más interactivo, que nos lo vamos a pasar todos mejor, ¿no? Sobre todo con las horas que tenemos. No sé si me queréis contar un poquito de quiénes sois, a qué os dedicáis. Y en base a eso rediseño un poco la charla, ¿vale? Para adaptarla a vosotros. Si alguno se atreve, claro.
¿A qué os dedicáis? Hola, yo soy María Blanco, también soy alcohólica. Sí. Bienvenidos adictos, ¿no? Soy María, yo soy profesora de economía y pues llevo en esto muy poquito, o sea, apenas un año y algo. En CPS, pero ya has En haciendo CPS. CPS toda tu vida. Sí, soy CPS espontánea, por generación espontánea. Adicta también al CPS. Sí. Buenas tardes, yo soy Félix y llevo un par de años haciendo análisis económico y poco menos de un año en la comunidad CPS. Está guay porque las ciencias sociales estamos bien representados aquí, por lo que veo. Bueno, yo soy Ignacio, me dedico a la parte de gestión de proyectos y... ¿No pego? Y bueno, llevo siguiendo ya hace unos años la parte de CPS y la verdad que siempre me hace súper interesante porque igual como todo va evolucionando y se va adaptando, pues sobre todo en la parte de, no sé si también se tocará la parte de soft skills, del factor X que siempre dice Recuenco, bueno pues me parece algo muy crítico. Bien, ¿qué tipo de proyectos antes de que lo sueltes? La parte de negocio y tecnología, Estás ahora ahí que está todo bisagra, ¿no? en boga de digitalización de procesos, automatización y todo eso, pues ahí Guay. estamos. Compartimos. Buenas tardes, yo soy Alejandro, yo trabajo en consultoría, estoy también en parte de gestión de operaciones y tecnología y transformación y también llevo unos años acercándome al CPS, intentando entender, así que agradezco la labor de divulgación que hacéis y intentando entenderlo y creo que hoy pues a ver si puedo también empezar a aplicarlo o tener una guía, ¿no?, de cómo hacerlo. Siempre nos sale el chiste este de cuando lo entiendas nos lo explicas al resto, ¿no? Sí, bueno, un ámbito complejo, ¿no? Hola, yo soy Enrique Sánchez Prieto y soy empresario y nada, no hace mucho me di cuenta que, pues eso, que he resuelto problemas complejos toda la vida, ¿no? Y eso es lo que me ha llevado a... Sí, como que terminamos todos, ¿no? Llegando aquí al redil, ¿no? Como que nos está llamando. Yo soy Enrique Sánchez Prieto también. Soy ingeniero de software y trabajo en la consultoría y he venido por recomendación de mi padre. ¿Qué tipo de proyectos? Pues, o sea, estamos en el mundo cloud y desarrollamos pues para diferentes clientes. O sea, más en desarrollo. Yo soy David García, me dedico a temas relacionados con mercado de capitales, en otra época en tesorería, ahora en fondos de inversión. Hice el máster de CPS hace 2 años y es un tema que me interesa intelectualmente y por, bueno, pues también sacar aplicaciones prácticas. Genial. Hola, buenas tardes. Yo me llamo José Miguel Fernández, soy por formación ingeniero de telecomunicaciones. Bueno, entiendo que estáis presentando porque acabo de llegar, disculpad. Y el CPS, pues claro, es un tema complejo, que siempre es resolver marrones, que es lo que siempre nos cae, y los marrones son por definición complejos. Y entonces eso te llama. Es decir, y ya tengo bastantes años, entonces he desarrollado muchísimas empresas, en distintos entornos y tal, entonces, bueno, no voy a decir nada, pero esa sería mi presentación. Bueno, pues bienvenidos. No sé quién preguntaba sobre soft skills, no os preocupéis que voy a quedar bastante cubierto. A ver, la idea de presentarnos es, sobre todo si somos poquitos, pues, de nuevo, factor X, ¿no? O sea, antes de presentarme yo, pues, daros la oportunidad de que os presentéis vosotros, ¿no? Os cuento un poquito de quién soy y por qué estoy aquí delante de vosotros y qué os quiero contar. Básicamente mi carrera va como en ciclos de 7 años. Entonces empecé en el mundo de las finanzas, banca, mercados, mercado de capitales. DRV es un creador de mercado que creo que por ahí te va a dar curiosidad. Cayó Lehman Brothers, yo estaba trabajando en esta bendita casa y en 2009 vi que no tenía mucho futuro y me pasé a consultoría. Entonces, bueno, principio consultoría para bancos, muy en la época de la reingeniería de procesos, la reorganización, las externalizaciones, estas cosas. De ahí empezó la moda de la transformación digital y empecé con temas de dirección de proyectos, sobre todo bastante grandes. Pues con BBV, por ejemplo, estuve en toda la parte de OP+, que es cuando montaron el centro aquel en Málaga, que se llevaron todos los procesos. Bueno, 1.700 procesos y levantamos en aquel momento. Hola, Marta. Bueno, compañías como las que veis aquí, ¿no? Algún monstruito que otro y con mucha complejidad todas ellas. Y en los últimos tiempos esta etiqueta, ¿no?, de coach humanista, lo pongo así en escrito, pero cuando lo cuento más como terapeuta organizacional. O sea, soy economista de formación, empecé en finanzas como veis y últimamente lo que estudio son temas pues de terapia Gestalt,
de coaching ontológico, no todo lo que toca más lo humano y lo social. Sobre todo yo en el espacio en el que me he encontrado toda mi carrera es en el ámbito de transformación y siempre con entornos muy complejos. Entonces lo que me voy dando cuenta es que lo humano, lo social, lo personal al final es lo que influye en las cosas más que lo metodológico y lo tecnológico. Ahora os lo vengo a contar un poquito. Os hacéis una idea, no os quiero dar mucho la turra. Si luego tenéis curiosidad, con las cervecitas hablamos más. A ver, ¿de qué os vengo a hablar? Y hablamos de Power Skills para entornos CPS. Mi convicción, y es lo que os voy a intentar convencer en esta horita que nos han dado, es que esto va de soft skills. O sea, el resto en realidad es no irrelevante, pero la condición suficiente es si somos capaces de atacar lo humano y lo cultural y lo social en las organizaciones, ya llevamos casi todo ganado. ¿Vale? Porque cuando llega el momento para lo tecnológico o para lo metodológico, aparece. Lo que no suele aparecer es esa capacidad de orquestación cognitiva, ¿no? Y entender las resistencias que están operando en las organizaciones, y ahí es donde notamos una falta más complicada. De ahí ese viaje que yo os decía, ¿no? De economista, muy metodólogo, muy financiero, ahora temas de terapia de diván, vamos. ¿Vale? Entonces, para mí esto es lo determinante y lo vivimos cada día. Tengo alguna compañera que me ha visto en acción, no sé si está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, aquí aclaro algunas cosas, porque no sé quién le puso la etiqueta de soft skills, pero nos hizo un favor porque el soft como que parece que lo hace fácil. Y yo no sé cómo lo vivís vosotros, pero a mí esto me resulta lo más complicado. No, lo de escuchar a la gente con la mentalidad abierta de cuéntame tu movida y me dejo convencer, esto nos cuesta a todos mucho, ¿no? Entonces, sobre todo es que cuando las cosas se ponen difíciles es lo que desaparece, ¿no? Cuando empieza el reto, cuando lo empiezan a poner difícil en una transformación, enseguida sale el ego, enseguida sale la jerarquía, la autoridad y a tomar por culo el factor X. Perdón, que de vez en cuando suelto algún esdrújulo, ¿vale? Es por darle un poquito de peso. Entonces eso, son las más difíciles de desarrollar. Hay gente que las tiene más desarrolladas de nación, pero normalmente esto lleva un entrenamiento heavy, ¿vale? Y la mayoría de la gente ese entrenamiento no encuentra dónde hacerle, ¿vale? Y luego eso, se nos olvida enseguida. O sea, el respeto, tal, cuando las cosas están bien es muy fácil entendernos y conversar. Cuando las cosas se ponen difíciles, esto se nos olvida de repente. Entonces, en esos momentos difíciles es donde nos jugamos las transformaciones. Por eso estos son los criterios fundamentales. Segundo, técnicos, metodólogos, ingenieros, siempre encontramos. O sea, todos estamos con la IA, ¿no? En algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestros proyectos, todo es IA. ¿Alguno ha encontrado alguna solución a algún problema con IA? Hay un componentito de IA, pero normalmente la parte principal, la parte del león, nunca es la tecnología, ¿no? O sea, alguien ponía un ejemplo que me ha gustado mucho, que era esto de lo de los caballos y los carruajes, ¿no? Si qué tenía que ir delante, es el carruaje o el caballo. Digamos que las tecnologías y las metodologías como que son las cosas que tiran, pero ¿de qué tiran? Para mí siempre ha sido la parte importante. Entonces, cuando tenemos un caballo desbocado, que es la IA, un cloud, un tal, pero no sabemos de qué tira, o no tira de nada, como que para causar impacto no nos ayuda mucho, ¿vale? Entonces, con esto es mi tesis de que lo importante son los soft skills, ¿vale? A ratos lo cargo un poco de más. Y luego, la parte más importante es que hayas nacido o no líder, estas cosas que se dicen, ¿no? El líder nace o se hace, o se te dé bien o se te dé mal, esto se puede entrenar. Y de hecho, para que se te dé bien en entornos CPS, siempre hay que entrenarlo. O sea, el escuchar cuando tienes a una persona delante que no quiere saber nada de ti, el ser capaz de aguantar esa tensión, ser capaz de convencerle de que le merece la pena, el ser capaz de entenderle, esto si no lo entrenas nadie lo tiene de natural. Vale, operamos en entornos muy complicados muchas veces y que la gente se siente arropada, se siente en confianza contigo como para contarle lo que realmente le está preocupando, pues es complicado. Normalmente nos dedicamos a entornos de transformación y de cambio graves. Entonces, si la gente no se siente en confianza, los cambios no suceden, ¿vale? Entonces, eso como que las escuelas de ingeniería y las de economía no nos lo enseñaron nunca, ¿no? Bueno, entornos CPS, ¿no? El título estaba ahí. Esto es un poco lo que yo me encuentro. Caricatura, pero no es tan lejano a lo que nos pasa todos los días, ¿no? Llegamos a una compañía, llegamos a un ente del sector público y pues el apocalipsis, ¿no? O sea, los edificios de ruido, las calles llenas de escombro, la gente está medio muerta y no lo sabe, ¿vale? A mí esta imagen me gusta mucho, ¿no? Lo peor de todo es que están muertos y no se han dado cuenta, ¿vale? Entonces, ¿cómo interactuamos con esto? No sé cuántos os dedicáis a consultoría, algunos os habéis dicho, ¿no? Pero
oye, que yo tengo mi parte, la tengo hecha, ¿qué saco yo con esto? Esto es el modus operandi habitual. O sea, lo de ya lo hemos intentado, yo lo he oído casi todo en todos los proyectos de mi vida. ¿Cómo desde esto conseguimos que esto se convierta en una compañía próspera o en un entorno generativo en el que pueda haber un futuro? De esto van los soft skills, estos power skills de los que voy a hablar, ¿vale? Normalmente yo me encuentro en casi todos los proyectos, y si queréis os cuento algunos de ejemplo, pero lo que nos encontramos siempre son organizaciones como que están muy en parálisis, ¿vale? O sea, esto no es tan lejano. Hay como mucha agresividad, viene un externo que me va a enseñar, ¿no? O sea, todos los mecanismos de defensa la gente los suele tener bastante activados. Y luego hay un tema, que es que a la gente le ha costado muchos años llegar donde está y estamos todos como con mucho miedo a perder la silla y no queremos ver la realidad, ¿no? Alguna otra compañera habla de truth coping un montón y lo hacía muy bien, pero ¿cómo convencemos a esta gente de que hay que cambiar cosas y que hay que cambiarla rápido y que hay que cambiarla con ellos, además, que es la parte que no suelen ver? Me encontré esta foto que me ha gustado un montón. Al final mi trabajo es esto, o sea, normalmente no tenemos una solución estándar para los problemas, como esto es CPS, pues la solución emerge, ¿no? que diría algún compañero. El tema es cómo ir construyendo con ellos esa secuencia que nos va a permitir salvarles. O sea, llegar a un entorno más positivo en el que la compañía prospere o en que la organización sea capaz de hacer las cosas que tiene que hacer. Entonces, normalmente, no solamente encontrar esa secuencia con ellos, que es la parte importante, pues si tú les vas con la receta como que la rechazan, entonces es un tema de... Algún optimista dice, no, yo planto la semillita y no, siempre tenemos ahí el ego presente, como que siempre queremos ser nosotros los titulares de la solución. En realidad, normalmente la solución la saben ellos. O sea, estos zombies que veíamos antes tienen piezas del puzzle. Entonces es mucho de hablar con ellos, de ir tejiéndolo, descubrir la secuencia. Para mí la palabra crítica aquí es esta. ¿En qué orden hacemos las cosas y cuál es la ventana de oportunidad para hacerlas? ¿Vale? Pues si hacemos A, B y C, funciona muy bien. Si hacemos C, B y A, resulta que no funciona tan bien, ¿no? Y luego, sobre todo, una vez que tenemos claro cuál es la secuencia, cómo les ayudamos a seguir esa secuencia, ¿no? Porque aquí es donde... Yo tenía un cliente que me regaló esto, que será el título de mi libro cuando me dé por escribirlo, que es Pastoreando gatos. No sé si alguno tenéis gatos, os habéis relacionado con ellos. Bueno, básicamente los gatos hacen lo que les da la gana. O sea, esto de conseguir que unos gatos vayan por un camino es imposible. Pues las organizaciones no dejan de ser esto mismo. Cuanto más les empujes para que vayan por un lado, pues más se van para otro. ¿Vale? Este contexto es en el que nosotros operamos. Yo creo que casi todos lo podréis reconocer, ¿no? Entonces eso, oye, tú estás ahí un poquito arriba de la escalera, como queriendo tirar de ellos, ayudándoles, ¿no? Cómo les traemos al redil es la parte complicada. Bueno, al final siempre nos encontramos las tres mismas fases, ¿no? Tenemos una organización paralizada que hay que desbloquear. Me gustaba esta mucho por el abismo, ¿no? O sea, como que hay un borde aquí que si nos caemos nos matamos. Y es como normalmente empezamos casi todos los proyectos. Y luego hay que deshacer un montón de nudos porque si no la cosa no avanza. Una vez que esto lo tenemos más o menos estabilizado, empezamos con la fase de, venga, échale leña, que esto va bien. Y luego viene con un tema de, cuando las organizaciones empiezan a funcionar bien, llega un momento en el que se dan cuenta de que no son lo que tienen que ser. Sé que esto suena muy metafísico, pero es verdad. O sea, es una metamorfosis de verdad. Cuando llegan a su máximo de rendimiento en quién son hoy, surge la oportunidad de que evolucionen a otra cosa mejor. ¿Vale? Por poneros un ejemplo, ¿cuántos conocéis la historia de Netflix? ¿Conocéis la parte tecnológica de Netflix? Netflix, a día de hoy, bueno, esto yo lo tenía validado hace 3 años, no sé si en estos 3 años han dejado de serlo, pero el referente en microservicios, en arquitecturas de microservicios, es Netflix. Netflix desarrolla unas APIs que son capaces de gestionar toda su operación. Entonces tienen como 50 componentes que ellas son capaces, oye, de recomendarte películas, de levantarte el login, con 50 cositas te lo hacían todo. Lo más sofisticado del mundo. Claro, para llegar ahí, la cantidad de evoluciones que han tenido que sufrir son muy bestia. Entonces, ¿qué pasa? Solo organizaciones que son de alto rendimiento son capaces de, además, conseguir esa reinvención. ¿Vale? De esto estaríamos hablando. No sé si el ejemplo más o menos nos lo aclara. ¿Sí? Si tenéis preguntas, disparad, ¿eh? Vale, desbloqueo. Veremos que en cada una de las fases como que hay temas trascendentales o respuestas o cosas que se dan. ¿Vale? Al menos esto es lo que yo me encuentro. En esta fase de desbloqueo es más el qué. O sea, venimos a transformar una compañía, venimos a cambiar una compañía, ¿qué hay que transformar aquí? En la aceleración veremos más que va del cómo y en la siguiente veremos más el quién, ¿no? En ese quién se convierten, ¿vale? Bueno, esto es lo que nos encontramos todos, ¿no? Algo ha pasado, algo cambia en el mundo y de repente, ¡pum!,
oye, lo que antes funcionaba ha dejado de funcionar, los resultados que antes nos llegaban prácticamente sin hacer nada se nos están cayendo, hemos intentado un montón de cosas y como que ya nada da resultado. Esto nos suena familiar a todos, ¿no? ¿Quién me ha movido el queso, no? Publicaba alguno. Normalmente aquí lo que suele pasar a nivel social es como que el sistema se cierra. Si entendemos una organización como un sistema vivo, pues un sistema que de repente todos los poros abiertos que tiene de conectarse con el resto del mundo los cierra. O sea, ya no le entra información de fuera, ya no es capaz de enterarse de todo aquello que le tiene que decir el entorno. No, esa falta de adaptación que tiene al entorno no le llega, esa información se queda bloqueada. ¿Qué pasa? Empiezan todos los mecanismos de defensa, todo el mundo, oye, lo de los proyectos Andía, que le llamamos en gestión de proyectos. ¿Habéis oído? Típico proyecto por verde por fuera y completamente rojo por dentro, ¿no? Pues esta es la situación que nos encontramos. Hablando de Power Skills, aquí es qué herramientas podemos aportar nosotros para resolver esta situación. ¿Vale? Entonces, tanto el darnos cuenta de qué cojones está pasando, como el cómo le podemos dar la vuelta, aquí va el juego. ¿Vale? Esos son los Power Skills. Alguien hablaba de si vamos a hablar de factor X o no, es de lo único que vamos a hablar. Consciencia. Cuando hablamos de consciencia en 3 espacios. O sea, nosotros cada vez que entramos en una sala tenemos 3 ámbitos en los que podemos estar prestando atención, ¿vale? Normalmente somos capaces de percibir cómo estamos nosotros. Entonces, pues a mí me pasa mucho de esto que entras en una sala en un consejo, en una sala donde hay una reunión complicada, yo lo primero que hago es ver cómo estoy yo. O sea, pues si yo estoy nervioso, si he tenido bronca con mi mujer, como que además a lo mejor no estoy con la energía adecuada de ayudar, ¿no? Entonces empezamos normalmente por tomar conciencia de cómo estamos nosotros. Yo ahora, por ejemplo, estoy un poco nervioso, lo noto, me tembla la voz, ¿no? Y esto me ayuda un poco a autorregularme. Si no presto atención a esto, pues como los toritos, topa adelante, ¿no? Luego lo siguiente que nos pasa en estos entornos CPS es que lo más importante es qué está pasando en el contexto en el que operamos. O sea, nosotros caemos como paracaidistas en un problema con la intención de ayudar. ¿Qué pasa? Si no somos capaces de ir leyendo todas las señales que tenemos en la sala o a nuestro alrededor, no somos capaces de ayudar. O sea, esto no va de traigo mi recetario y lo impongo, va de entender a cada una de las personas, cada una de las piezas del sistema, a ver cómo recolocamos todo este cirio. Entonces, si yo no estoy completamente atento al entorno, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, cuando hablamos de consciencia, hablamos de esos 3 espacios, el espacio interior, el espacio exterior y el intermedio. Normalmente operamos en el intermedio. Pensamiento, los juicios, las opiniones, ¿vale? Entonces, es fundamental para operar en entornos CPS el salir del espacio intermedio. O sea, los juicios, las opiniones y estas cosas, sobre todo en esta fase, son completamente irrelevantes. Lo único que te vale es cómo estás tú, que estoy en energía, en disposición de ayudar o no, y cómo está en el resto. Aquí yo siempre cuento el típico ejemplo de cuando empezábamos con el mundo de cloud. Alguno comentaba que estaba en cloud. Cuando empezamos con el mundo de cloud, me acuerdo en particular en BBV. Teníamos una bronca con la gente de sysadmin, los administradores de sistemas del banco, nos estaban poniendo palitos en las ruedas constantemente. Entonces, cuando nos paramos, nos sentamos con ellos, empezamos a mirarles a los ojos y a ver qué pasaba, decían, es que el cloud se carga nuestro trabajo. Había gente que llevaba 20 o 25 años de carrera, que ya tenía una posición dentro del banco. Oye, es que si dejamos que vuestro proyecto prospere, esto se va al garete. ¿Cuál fue el truco ahí? Darnos cuenta de que no había talento en el mundo y que con una formación muy escasita de convertirlos en ingenieros cloud, nuestros mayores enemigos los convertimos en nuestros mejores amigos. ¿Vale? Por ahí pasó aquello. Entonces, si no estamos en esa condición de darnos cuenta de, oye, me estoy cabreando, porque estos tíos no me dejan avanzar en el proyecto, no entro en la disposición de escucharles, de entender cuáles son sus miedos, sus preocupaciones y cómo darle la vuelta. En transformación, yo no sé quién me lo explicó, pero fue una de las grandes piezas que me dieron, que es la resistencia al cambio es tu amiga. O sea, si entiendes la resistencia y eres capaz de utilizarlo de palanca, ahí consigues el cambio. Entonces, todas estas estrategias de mitigación, de desviarnos de las resistencias y demás, en realidad lo único que hacen es ponernos un problemita que nos estalla en el peor momento. Sin embargo, si encaramos el torito, pues normalmente como que somos capaces de resolverlo. Luego, conversaciones. Esto antes lo llamamos escucha. El tipo de conversaciones que nosotros tenemos aquí tiene 3 características. Uno es fundamentalmente escucha y una escucha muy particular. No es escucha oral, sino es escucha de lo corporal, de lo emocional, de lo que se dice, del cómo se dice.
Y eso, esas reuniones en las que el 90% de las cosas lo ha dicho el otro y no lo dices tú. Entonces, cuando venimos a ayudar en este tipo de contextos, la capacidad que tengamos de escucha y en esos 3 niveles que os digo son determinantes. Muchas veces nos ha pasado que alguien nos está diciendo algo, pero con la cara os dice otra cosa. Esas faltas de esas incoherencias. O que notáis que hay algo que está queriendo decir y no lo termina de decir. ¿No? Es esa escucha. ¿No? Cuando estamos hablando con un amigo, que estamos ahí embebidos en lo que nos cuenta, y que de repente empieza a entrar un montón de información, ese es el tipo de escucha que necesitamos aquí. Entonces, conversaciones desde esa escucha profunda y luego 2 cosas, la indagación y la propuesta. O sea, normalmente nos enseñan a ser líderes directivos, asertivos, persuasivos, ¿no? Todos estos ivos que no, en realidad no ayudan en estos entornos. Aquí lo que nos ayuda es preguntar. ¿No? De la que te escucho voy formulando hipótesis y esas hipótesis voy, hablo contigo y te pregunto a ver qué te parece. Oye, se me está ocurriendo esto, ¿cómo lo ves? ¿Tú qué harías? Pues es indagar en ese sentido de si la respuesta las tienen ellos. O sea, nosotros de alguna forma lo que estamos ayudándole es a desanudar y ir consiguiendo que salgan todas esas respuestas. Y luego proposición, ¿no? O sea, con indagación y proposición lo resolvemos prácticamente todo. Yo creo esto, ¿qué te parece? Y yo haría esto, ¿qué te parece? En la medida en que seamos capaces de dejarles a ellos la opción de elegir, dejamos de imponer cambio y les permitimos que ellos lideren el cambio. Y eso es donde empieza a funcionar. Hay una cita de Peter Senge. Senge es este del pensamiento sistémico en organizaciones. Habréis oído hablar de él. Tiene una frase que me gusta mucho que habla de cómo no nos resistimos al cambio, sino nos resistimos a ser cambiados. No, pues es esto, es hacer a la gente participe. Estáis viendo el contexto, ¿no? Organización compleja, todo bloqueado, se han cerrado, están todos acojonados, miedo a que me echen, no sé cómo salir de este hoyo. Y de repente llega un grupo de consultores o de paracaidistas que vienen a arreglar. No, estos arrogantes que vienen a arreglar, ¿no? Qué distinto es cuando de repente llegas, oye, disculpad, pues en realidad no tengo ni idea de cuál es tu negocio, ¿no? Con esa conciencia de desde dónde estás y con la escucha abierta. Aquí empiezan a funcionar las cosas. Y luego lo último es saber un poquito de sistémica. Aquí hablamos de factores inhibidores. Muchas veces les ponemos a dibujar. No sé si utilizáis estos recursos de aprovechar lo simbólico y que la gente saque el inconsciente un poquito. Entonces, yo casi siempre en las primeras reuniones lo que les pido es que en un círculo dibujen su sistema. O sea, como si fuera un marciano que ha caído del mundo, hazme dibujitos, no me pongas palabras, y deme las piezas fundamentales que determinan si esto va bien o va mal. Entonces, de repente te empiezan a pintar el puzzle y ahí empiezas a ver las relaciones. Cómo de cerca están las piezas, si esta pieza tiene algo entre medias, si hay piezas que sobran, hay piezas que faltan. Ahí como que empiezan a darse cuenta de la configuración que tienen. O muchas veces estas cosas, hasta que no lo ves, no eres capaz de gestionarlo. De nuevo, no es que lo veamos nosotros, es que lo vean ellos. Entonces, ¿cómo les hacemos jueguitos para que ellos se den cuenta de todas estas cosas que no están funcionando? Normalmente eso, ¿quiénes son los actores clave? ¿Qué interrelaciones tienen entre ellas? ¿Cómo se reparte el poder? Y muchas veces esto, o sea, no os puedo contar las veces que hemos hecho esto con equipos de ventas y no ponen al cliente en el diagrama. Curioso, ¿no? O equipos de dirección que no se ponen ellos. Oye, yo soy director de este equipo y resulta que yo no estoy. ¿Y qué significa esto, no? Entonces, de nuevo, preguntarle, indagar. Oye, ¿y esto? ¿Y cómo es que no te has puesto? ¿Qué te dice esto de ti, no? Ir rascando. Oye, pues a mí se me ocurre ¿qué te parecería? Y luego estar muy atento a lo que sientes tú. Vuelvo a lo mismo, lo de la conciencia. De repente te emergen insights. Entonces, en vez de esto, hoy encontrar la piedra filosofal, no es, oye, a mí me está surgiendo esto, ¿qué te parece? ¿Sí? ¿Cómo veis todo esto? ¿Tiene sentido para vosotros? ¿Lo utilizáis? Perdón. ¿Esto lo utilizáis? ¿En concreto qué? Conciencia, conversación, el prestar atención a los factores inhibidores. Inhibidores en el sentido que no están permitiendo el avance. En un sistema tienes que ver las dinámicas. Bueno, creo que la apagamos. Tienes que enchufar. Sí. En un sistema tienes que ver los actores que habláis y preguntas, entonces dependiendo de lo que dibujan, pues ves las posiciones de cada persona y lo puedes hacer dibujando, lo puedes hacer también con objetos, puedes hacer el Lego Series Play que es tan famoso y tal que es difícil, o con Playmobil. Yo hice una dinámica en mi antiguo trabajo
que todos nos pusimos con Playmobil dentro del sistema para ver cómo estábamos y hicimos una dinámica y después vimos cómo habíamos cambiado de posiciones y fue muy revelador también. Y esto aquí, el truco en estas cosas, si las hacéis, es ser lo más atrevidos posibles. O sea, aquí lo que queréis es que emerja todo el inconsciente. Entonces, nosotros en algún momento compramos bolsas de estas de pegatinas en el chino, que te vienen 500 pegatinas de su padre y su madre, les dices, solo puedes utilizar pegatinas. Entonces, ¿por qué tu jefe es la Coca-Cola? ¿Por qué tú? Entonces, este tipo de cosas, todo lo que te facilite lo inconsciente, trae muchísima información. Yo, aparte de profesora en la propia universidad, me han dado varios cursos de liderazgo y todas estas cosas, para ser facilitador de liderazgo, no sé qué. Y una de las cosas que nos hacían no era exactamente hacernos dibujar, pero sí nos ponían cartas, ¿no? Como elige tu carta, y había pues un mafioso, un abogado, no sé qué, un niño, una montaña, una estrella, yo qué sé, simbología. Y el facilitador, que era fantástico, una vez que todos habíamos elegido y habíamos explicado por qué, no me acuerdo qué tontería le pregunté, debió ser muy tonta, pero el tipo me explicó que realmente cada carta la puedes interpretar de muchísimas formas, es decir, hasta qué punto en este tipo de ejercicios el facilitador o el coach, o sea, tú en este caso, perdón, no sesga también. Quiero decir, me puedes decir, hombre, si pone a tal distancia, no, hombre, que no se ponga el director del equipo en el equipo es bastante... Vamos a jugar con esto. ¿Hasta qué punto no estás volcando el sesgo? Por mucho que tú intentes tener esa humildad, cariño, no sé qué, no sé cuántos, tú puedes tener esa intención de actitud, pero a la hora de ejecutarlo... Que aquí la clave es cómo entramos nosotros en los proyectos de CPS. Nosotros no somos la solución a ningún problema. O sea, normalmente es una organización que está fallando en su función y lo que queremos es intervenir lo mínimo necesario para que vuelva a ser funcional. Entonces, el quitarte el gorro de yo traigo la solución es lo que más facilita. Es cómo voy a ayudar a esta gente a volver a ser la solución. Entonces, mis interpretaciones en realidad son irrelevantes, solo valen para ayudarles a que ellos se den cuenta, o sea, que yo me dé cuenta simplemente es un espejo. O sea, a mí este ejercicio que estoy haciendo contigo me dice esto, entonces el devolvérselo al otro con cariño. Oye, me está viniendo esto para ti tiene sentido. ¿Veis? Este es el juego, o sea, somos como medium, si queréis. Sobre todo cuando hacemos ejercicios simbólicos, emergen cosas, pero no son rotundas. O sea, me vienen insights y son buenos en la medida que la otra persona le diga algo. O sea, en realidad tu interpretación es casi lo menos importante, en el Exacto. sentido de que lo que importa es cómo lo recibe y qué aflora, ¿no? Es que ten en cuenta que nosotros tenemos muy poca información del sistema. Esto es como la mirada del niño. ¿No os ha pasado nunca de esto? Viene un niño pequeño, tú estás ahí enfrascado en una conversación así muy sesuda, de repente dice, ¿por qué no intentéis esto? Tú lo que vas a tener es esa frescura de vienes de otro sistema, vienes con otros valores, vas a tener puntos ciegos distintos a los de ellos. Entonces, ese es el valor de traer un externo. O de repente una mirada fresca, que no está condicionada. Ahí os podríamos hablar un montón, pero sobre todo esta parte de valores, en realidad es que nos viene con muchos puntos ciegos. Yo me acuerdo en banca, cuando empezábamos con lo del tema de la innovación, aquello era una fiesta. La cultura de banca, por diseño, es adversa al riesgo. Entonces, innovación sin error no funciona. ¿Cómo hacemos innovación en un entorno adverso al riesgo? ¿Veis? Entonces, que nosotros nos demos cuenta de esto no vale de nada. Los que se tienen que dar cuenta son ellos, pues son los que tienen que cambiar el sistema. ¿Lo veis? ¿Puedo hacer una mini abordación? Claro. Tú puedes reflejar, hacer espejo y decirles, yo veo esto, ¿qué te parece? O directamente preguntarle a ellos, oye, ¿qué significa esta carta que se le ha escogido? Claro. Entonces ahí, o sea, que siempre vas a meter sesgos de alguna manera porque los humanos somos eso. Ahí simplemente cómo reacciones a su carta ya les va a dar información. Pero si tú le haces una pregunta, ¿qué significa esto para ti? Estás como intentando quitarte tú también del proceso. Entonces, dependiendo del momento, puedes elegir o reflejar o preguntar. En esta no vamos a entrar mucho en las técnicas, ¿vale? Pues esto, de nuevo, son de esas cosas que hay que entrenar. No, pues está bien, o sea, lo que emerja, bienvenido. Vuelvo a lo mismo. Si por eso
os he invitado a participar, os he invitado a presentaros para que lo hagamos todos juntos. Vuelve a ser lo mismo. Oye, si es que va de que vosotros aprendáis, no de que yo os enseñe. Entonces, a la medida que vosotros participéis, conseguimos el objetivo. ¿Veis? Yo me seteaba un objetivo que era que vierais que estos soft skills son los más importantes. Entonces, que yo lo diga, yo ya estoy convencido. La cuestión es que os convenza a vosotros, que vosotros convenzáis. ¿Sí? ¿La parte de la consciencia la habéis entendido? O sea, si yo vengo cabreado porque he tenido una bronca con mi mujer, el niño me ha vomitado en el coche y tengo una reunión crítica a las 9 de la mañana, ¿con qué energía llego? Pues si llevo una energía que no es adecuada, más me vale, oye, me doy un paseo o lo digo. Oye, disculparme, me ha pasado esto y esto. No, me hago cargo de lo mío. Si quiero ayudar, tendré que estar desde donde estoy, ¿no? Que muchas veces, joder, en estos ejercicios muchas cosas que nos pasan es que del sistema, o sea, cuando dibujamos el sistema, de repente aparece la mujer de no sé quién, la madre con Alzheimer de no sé cuántos, que está siendo un factor determinante en el funcionamiento. Pues eso, ver qué parte aportamos nosotros y qué parte a cada uno, ¿vale? Aquí nosotros hacemos 3 cosas, ¿vale? 3 tipos de ejercicios. Uno, lo del sistema, que ellos sean capaces de hacerse su mapa, el que sea, y cada uno el suyo. Segundo, el tema de valores, por lo que os decía, por la sombra. O sea, si esta es una organización de ingeniería en la que el rigor, tal, vale, y cuando tenemos incertidumbre, ¿qué hacemos? No, esa parte de ver la sombra que implica los valores es muy importante. Normalmente es lo que hay que reconciliar. Muchas veces lo que tenemos son valores que van en contra de lo que queremos hacer. Entonces, si la cultura no está alineada con el objetivo, no va a pasar. Y es esta parte de coherencia. ¿Sí? Normalmente cuando hablamos de coherencia, hablamos de que en toda organización tienen que pasar 3 cosas que sean coherentes. Que el propósito por el que se montó, la estructura, o sea, procesos, organización, y el sistema de relaciones sean coherentes. ¿No? Si queremos ser alguien muy creativo, pero nos llevamos a leches, tenemos unos procesos muy rígidos, como que no va a fluir. Entonces, ver este tipo de cosas, y de nuevo, no es que nosotros nos demos cuenta de lo que pasa, es que se den cuenta ellos. ¿Sí? Vale, pongamos que hemos sido capaces de desbloquearlo. Y con el desbloqueo es esto, es simplemente que empieza a haber movimiento. O sea, en una organización, como que estas fases son muy sutiles, son más de energía, los notas al entrar. Entras a una organización y la ves que está colapsada, que no es capaz de mover un lápiz, y de repente empiezas a ver como que ya con cositas, con intervenciones que has hecho, con pequeñas iniciativas, con pequeños pasos, empieza a ver ya como brotes verdes, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que en proyectos de repente veis como que se nota un pequeño cambio? Como que de repente las cosas empiezan a fluir un poquito. Es el momento en el que empezamos con el acelerador. Esa oportunidad no hay que perderla. En el momento que hay ese momentum, esa inercia de cambio, ahí le echamos toda la leña. Y ahí es donde viene la metodología, las tecnologías, los externos. Aquí vamos con toda la fiesta. Con toda la fiesta al ritmo que ellos son capaces de aceptarla. Entonces, normalmente lo que vamos haciendo son oleadas de incorporar el talento que necesitan o las metodologías que necesitan. ¿Vale? ¿Qué problemas nos solemos encontrar? Normalmente que no son organizaciones que sepan gestionar el conflicto adecuadamente. No sé si conocéis alguna, habéis trabajado en alguna empresa en la que se hable de cómo gestionamos el conflicto en esta casa. Normalmente es al cajón, ¿no? Entonces, el problema es que cuando estamos transformando va a haber conflicto. O sea, cuando una organización está a velocidad de crucero, normalmente ha llegado a un punto de equilibrio en el que las cosas funcionan. Cuando nosotros nos llaman, normalmente es porque se han salido del punto de equilibrio y las cosas no funcionan. Entonces hay un montón de cosas que hay que ponerse de acuerdo. Y tú puedes opinar una cosa, yo opinaré otra, y ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Al cajón, ¿no? Entonces, si no somos capaces de resolver los conflictos, no somos capaces de transformar la compañía. Entonces, ¿cómo le ponemos nombre a las cosas? ¿Cómo le ponemos voz a las cosas? ¿Cómo hacemos que la gente sea capaz de decirse los desacuerdos sin que se rompa la relación? Bueno, pues aquí es donde la terapia ayuda bastante. Luego hablamos de estimular la emotividad. Esto en Agile lo entendimos bien, ¿no, Pau? Las organizaciones... O sea, como que la metáfora que tenían las organizaciones en la época anterior eran máquinas. La fábrica, los recursos humanos, ¿no? Era todo como muy ingenieril, ¿no? Muy inorgánico, ¿no? Con piezas de metal chocando. Y... Las organizaciones ahora son como más vivas, ¿no? Más organismos vivos en los que la gente crece, ¿no?
Entonces, una de las cosas que faltan en todas las organizaciones en estos tiempos es ese manejo de las emociones, ¿no? El respeto de que, oye, yo puedo venir y tener un mal día y no pasa nada, ¿no? No lo tengo que esconder de nuevo en el cajón, ¿no? Tenemos derecho a tener un mal día, o tenemos derecho a no haber dormido porque nuestro hijo estaba enfermo y no pasa nada, ¿no? Y en la medida que somos capaces de ir respetando estas sensibilidades de cada uno, de repente construimos unos entornos como más sanos, ¿no? Como con más vida, donde la gente está más motivada, nos apetece hacer cosas, ¿no? Entonces, uno de los grandes aceleradores es esto: cómo convertimos las organizaciones en entornos para humanos, no para máquinas. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? ¿Habéis estado alguna vez en una organización que estás que dices, joder, qué gusto, ¿no? ¿No? Que tiene luz natural, o sea, no es tanto la decoración, pero hay algo en la energía como que te apetece quedarte, ¿no? Bueno, pues es eso, cómo creamos entornos en lo que esto es posible. Claro, volvemos a chocar de frente con la cultura. Culturas del rigor, ¿no? Bueno, si no somos capaces de tener en cuenta esto, mal vamos a avanzar. Luego en esta parte hablamos nosotros de lo que llamamos los estados de ánimo. Estados de ánimo normalmente son aceptación, rencor, resentimiento, este tipo de cosas, ¿no? Hay organizaciones donde se nota que hay una carga, que no entras y no hay forma de avanzar, ¿no? Como que hay una energía gris que lo bloquea todo. Hasta que no resuelves eso, lo de acelerar es imposible, ¿vale? Entonces eso, cómo tenemos también no solo el cómo somos capaces de estar en desacuerdo y que no se rompa el vínculo, sino además cómo nos respetamos, oye, la motividad de cada uno y el estado de ánimo de cada uno. Y por último, cómo activamos esos catalizadores sistémicos. Si os fijáis, cada uno de estos power skills que hablamos siempre habla de 3 caminos, ¿no? El cómo me relaciono yo conmigo mismo, cómo me relaciono con los otros y cómo me relaciono con el sistema. ¿Vale? En esos 3 niveles estamos operando siempre. ¿Cómo estoy yo? Porque si yo soy el que estoy liderando, el que estoy propiciando el cambio, es importante cómo yo me encuentro. Pues si no me encuentro bien, puedo hacer más daño que ayudar. ¿Cómo me relaciono con los otros? En la medida que soy un facilitador del cambio de otros. Y luego, cómo entender esta parte, que es la que normalmente manejamos peor, que es cómo operan los sistemas. O sea, en el momento que somos más de 4 personas, las relaciones entre las personas superan el número de componentes. ¿Esto lo habéis visto? ¿No? Por eso cuando hablamos de equipos, los equipos siempre son más de 4 personas, pues es donde surge sinergia, ¿no? Si esas relaciones están bien tiradas, de repente hay una productividad mayor que la de los individuos. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces, ¿cómo activamos esos catalizadores, ¿no? ¿Cómo facilitamos que las cosas pasen y cada vez pasen a un ritmo mayor, ¿no? Bueno, yo aquí os diría cosas que nos encontramos. Siempre estamos trabajando como en 2 polaridades, ¿no? Entre el quiénes son las organizaciones y quién quiere ser, y lo urgente y lo importante, ¿no? O sea, lo que me capta la atención y lo que debería estar haciendo. Entonces, si eso lo pones en un papel, de repente tienes un norte, sur, este, oeste, donde la gente cuando lo ve de repente dice, ah, mira, que estamos aquí y deberíamos estar aquí. Y de la que lo ven ya son capaces de moverlo ellos solos. Utilizamos muchos mecanismos de estos, ¿no? De que se den cuenta de cosas que están pasando que de otra forma no lo verían. ¿Veis cómo no va de que nosotros les demos la solución, sino que ellos lo ven? Luego otro tipo de cosas que hacemos aquí es ya no tanto eso que os decía, de alguna forma es esto de la dinámica de mejora continua. Entre quién somos, quién queremos ser y qué es lo importante y qué es lo urgente, como que en cada momento de la vida ese punto se va moviendo, ¿no? Según lo que pase con el contexto, pues venga, más de trabajar quién soy hoy o más de quién quiero ser. Entonces, eso lo que nos lleva es así, en el momento que nos damos cuenta de que esto se mueve, es ir ajustándolo en cada momento. Y eso lo que hace es provocar esa dinámica de mejora continua. Luego, otra de las cosas fundamentales es que sobre todo esto ya es más a nivel de equipo, ¿no? Cuando hablamos de acelerar, lo que estamos es construyendo equipos que lideran iniciativas y que se convierten en gente que contribuye a la organización. Entonces, ¿cómo les ayudamos a darse cuenta de dónde aportan valor y dónde no? Aquello de la ventaja competitiva que hablamos los economistas, ¿no? Muchas veces te sientas con la gente y dices, no, es que yo soy un ingeniero muy bueno. Ya, pero esta es una compañía de ingeniería, ¿no? Un ingeniero bueno más, ¿qué valor aporta? Entonces, ¿cómo ver la diferencia entre las capacidades de cada uno y las competencias? Entendiendo las competencias, el valor que nos reconoce la organización. O sea, dónde la organización nos da oportunidad de aportar valor. ¿Cómo va a ser un factor que contribuye, que tiene impacto en la organización?
Entonces hacemos mucho trabajo de, oye, está muy bien, tú tienes estas fuentes, tienes estas competencias, has trabajado esto, pero ¿dónde la organización está resonando contigo? ¿No? Un poco para que de alguna forma reinventen su identidad. ¿Dónde estás aportando valor y dónde no? Y dónde la organización te quiere aportando valor y dónde no. Y luego lo de las energías adecuadas. Lo de las energías adecuadas, esto sería bonito tener media hora más para hacer el ejercicio, pero es en cada organización, en cada momento, hay una energía que ayuda y hay otra que no. Por ejemplo, el tipo de energías de las que estamos hablando son energías expansivas, ¿no? Cuando estás en una fase de crecimiento, lo que quieres es expandirte. Nuevos productos, nuevos mercados, nuevos países. Cuando estás en una fase de madurez, lo que quieres es más como perfeccionar, ¿no? O si estás en un entorno regulado, pues todo el tema del lobby. Oye, ¿cómo aumento mi influencia? Esas son las energías de las que estamos hablando. Entonces, cuando hacemos trabajo con equipos, de repente resulta que el tío que le cae gordo a todo el mundo, cuando vemos qué tipo de energía está representando él, normalmente este que es el chivo expiatorio es que representa la energía que le está faltando al grupo. ¿Tiene sentido? Muchas veces cuando trabajamos en grupos, como que el grupo se apodera de nosotros. El inconsciente del grupo de repente empieza a hablar a través de nosotros. ¿No os ha pasado nunca en una reunión que de repente terminas diciendo una cosa y dices, ¿por qué he dicho esto? O esos momentos en los que todo el mundo se ríe y nadie sabe muy bien por qué. Normalmente esto habla de necesidades del grupo que no están siendo cubiertas. Entonces de repente hay alguien que como que resuena más con este rollo y se convierte en portavoz del grupo. Entonces con esto de las energías que os digo, las energías lo podríamos llamar las 6 estrategias de un grupo. ¿Vale? O normalmente o me expando, o me perfecciono, siempre son más o menos las mismas. Entonces de repente vemos que normalmente en los grupos, cuando hay más de 6, suele haber un representante de cada una de estas energías. Y es muy fácil. O sea, de repente dices, oye, ¿quién es el lobista de este grupo? ¡Fulanito! ¿No? Y luego cuando empiezas a ver quién es el que no le estamos haciendo mucho caso y está dando mucho la turra, normalmente resulta que representa una energía que está necesitando el grupo. ¿Veis? Utilizamos mucho esto de como que lo inconsciente del grupo tome cuerpo, ¿no? De hacer evidente lo que quizá otras veces no lo es tanto. ¿Sí? Y bueno, última fase, nos quedan 10 minutos, vamos bien. Esta es la fiesta, esta es a la que aspiramos todos y es a la que casi nunca llegamos. Vale. Pues normalmente en la fase anterior, como ya hay alto rendimiento, ya los números mejoran, nos olvidamos de la transformación, que con esto yo ya salgo al bonus, ¿no? Esta es la aspiración de casi todos los directivos, es esto. A mí permíteme crecer un 5, un 10% más y con esto, ¿no? ¿Para qué me voy a arriesgar en convertirme en otro si no sé si esto va a ser para mejor o para peor? Pues aquí normalmente es donde si no hay agencias, si no está la propiedad, esto no pasa. ¿Qué tenemos aquí? Pues lo que os decía, el quién, ¿no? Hemos arreglado el qué hay que hacer, ya el cómo lo empezamos a tener más claro y ahora es, si queremos seguir avanzando, en quién nos convertimos. ¿Ah? Bueno, esto es un problemita porque, claro, tenemos que dejar de ser quien éramos y convertirnos en otra cosa. Y además, colectivamente, ¿no? ¿Os lo imagináis esto? Una compañía que decide, oye, vamos a dejar de ser lo que éramos, ahora que todo va bien, y nos vamos a convertir en otra cosa. Por eso el caso de Netflix estaba muy bien. Yo lo viví con Inditex. Cuando empecé a trabajar con ellos era el momento en el que estaban a punto de lanzar la noticia de montar una tienda online global. Entonces, para hacer eso, lo que se dieron cuenta es que con la plataforma de IBM que tenían no podían. Entonces, eran el e-commerce más potente del mundo. O sea, los tíos que más pedidos eran capaces de resolver en el Black Friday del mundo era Inditex. Pues estos tíos con todas sus narices tiran la plataforma de IBM y empiezan a construir desde cero la suya. Metamorfosis. Se dan cuenta de que han llegado al máximo y que o se convierte en otra cosa, compañía tecnológica y no solo textil, o esto no sigue avanzando. Os voy pintando como escenarios y no sé si os consigo posicionar en ese escenario. No sé si os veis. O sea, imaginaros en medio de todo este quilombo, vosotros aquí, ¿no? Intentando influir. Influir que no persuadir. O sea, si les convencemos de cosas que ellos no están listos para tomar como propias, no ayudamos. Si insinuamos cosas al oído y ellos son capaces de cogerlas, entonces estamos bien.
Vale, cuando llegamos aquí, pues aquí hablamos del ámbito de la neurosis, ¿no? O sea, esto es lo de no sé si habéis visto imágenes de paracaidismo, ¿no? Estás aquí al borde, a punto de saltar, imaginaos lo que se vive ahí, ¿no? Pues esto es lo que viven las organizaciones, hoy de repente salto al vacío, ¿no? ¿Cómo les ayudamos? Aquí sale todas las neurosis de cada uno, todos los mecanismos de defensa. Entonces, ¿cómo trabajamos con esos mecanismos de defensa para que ellos los vean y los puedan regular? Los mecanismos de defensa tienen que ver mucho con el ego, con nuestro automatismo, con cómo funcionamos cuando estamos nerviosos y no desaparecen. O sea, lo que podemos aprender es a verlos y a gestionarlos un poco. Entonces, ¿cómo organizamos que un organismo de este tamaño, un Inditex, sea capaz de jugárselo todo a una carta, ¿no? Imaginar las neuras que hay por los pasillos, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Tal. Claro, luego cuando das el paso es muy obvio y todo el mundo está muy contento y los resultados siempre llegan, pero esos momentos, vivirlos desde dentro y acompañarlos son dificilísimos. ¿Cómo facilitamos la transformación? Este es el mundo puro del coaching. Yo vengo de la escuela de coaching ontológico, que es, en vez del coaching estilo americano de cómo mejoramos el rendimiento, es cómo nos reinvertamos, ¿no? Cómo cambiamos nuestra cosmovisión. Pues esto es lo que hacemos, ¿no? Lo que os decía, ¿no? A nivel individual, a nivel de grupos y a nivel de organización. Cómo nos identificamos, cómo vemos esas resistencias que están operando y dándonos cuenta de ellas somos capaces de trascenderlas y cambiar. Entonces aquí hay mucho trabajo de líderes que tienen que evolucionar a otra cosa más potente, grupos que tienen que evolucionar a otra cosa más potente y organizaciones que evolucionan. Entonces todo este camino de acompañamiento os podéis imaginar lo que es, ¿no? Muchas conversaciones, muchos cafés, muchas cenas, altas horas, muchas llamadas. ¿Os acordáis de lo del principio? Conversaciones, escucha, indagación. Esto es con cada fase como que se va hermanando. Siempre factor X, siempre soft skills. ¿Sí? Y por último, esta parte de sistémica que os estoy contando es con como 9 estructuras, 10 estructuras, que empiezan muy sencillitas y terminan en cosas muy, muy psicodélicas. Entonces aquí es cómo consigues que una organización acepte la incertidumbre y aprende a navegarla, ¿no? Esto es como lo del surfero, ¿no? Que está ahí en el mar esperando la ola. ¿Cómo consigues que una organización coja esa actitud? ¿No? De estar listos para coger una ola que va a venir, que no sabemos muy bien cuándo viene, y cuando venga todos a correr detrás de la ola, ¿no? Bueno, este es el viaje en el que acompañamos en CPS a las organizaciones. ¿Cómo les desbloqueamos? ¿No? ¿Cómo desanudamos todo este quilombo que tienen, toda esta empanada mental con todas esas excusas que tenían los de Walking Dead? ¿Cómo les ayudamos trayendo cosas muy humanas? O sea, mirándoles a los ojos, proponiéndoles conversaciones interesantes, entendiendo lo que les está pasando o interpretando lo que se está pasando y hablándolo con ellos, y de ahí ir tirando del hilo. Aquí normalmente el mayor capital humano que traemos son las veces que nos las hemos pegado en la vida. ¿Vale? Si os fijáis, voy a volver un segundito a esto que queda muy bonito, muy buena foto y tal. Pero aquí hay mogollón de fracaso. Yo empecé en banca, lo tuve que dejar. Empecé en consultoría, lo tuve que dejar. Gestión de proyectos, lo tuve que dejar. O sea, todos estos proyectos, todos se vendieron internamente como éxitos, todos fueron dolorosísimos y con mucho aprendizaje. Esto es lo que aportamos. Nuestros fracasos son lo que ayudan en los contextos de CPS. O sea, en la medida que eres capaz de resonar con la dificultad que está teniendo la persona con la que trabajas, en esa medida eres capaz de ayudarle. Si todo te ha ido bien en la vida, en CPS no tienes mucho que hacer. ¿No? Quedan 3 minutitos. No sé si queréis... ¿Hacemos una rondita de preguntas, si queréis? ¿Alguna duda? ¿Está encendido? Quizás un poco genérica, pero ¿de dónde viene pues esa actitud que dices que nos animan a tener de decisión, venir con las respuestas? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Vale, aquí hay... Te puedo decir lo que me mueve a mí. Yo, por ejemplo, me mueve mucho la frustración, o sea, el ver sistemas que funcionan mal y no poder entender cómo a nadie le importa 3 narices. ¿No? Tú has estado conmigo en un proyecto en una institución pública que no mencionaremos, pero un poco el reto que les proponíamos era esto.
O sea, ellos planteaban un caso muy ambicioso en el que decían, con la IA vamos a hacer una administración proactiva. Y en el segundo día de diagnóstico era como, pero si a nadie le importa 3 narices. O sea, que el ciudadano no está en la mesa, ¿qué más da? ¿No? Ese es el motor. Y ahora, con ese motor me he ido pegando leches toda mi vida y lo que he ido es descubriendo escuelas que me dan este tipo de herramientas. Entonces, coaching ontológico, las terapias humanistas, todo este mundo nos ayuda a operar en este de humano a humano, o de humano a grupo, o de humano a sistema. ¿Veis? Pero tiene todo que ver más con la antropología, la psicología, sociología, que no con... No sé si lo habéis visto por ahí, yo soy Black Belt Six Sigma, o sea, todas estas metodologías, tal, ese camino yo andé y no... Yo creo que lo hay. No sé si sabéis, hay un... Frédéric Laloux, ¿se llama este? El de reinventar las organizaciones. Sí, es Frédéric Laloux, sí. No, las organizaciones TIL. Algo hay ahí, ¿no? Hay un cambio... Él hablaba como que... Lo habla por colores, ¿no? Como que a lo largo de la humanidad ha habido cambios, un poco en la forma de relación entre el poder y el súbdito. Entonces hablaba de estas organizaciones TIL. TIL es como un verde esmeralda. No sé si tienes mejor definición. Turquesa. Turquesa, perdón. Turquesa. ¿No? En el que pues eso, es más orgánico todo, es más fluido. Yo creo que estamos llegando a un mundo en el que las organizaciones necesitan esto, ¿no? Hay mucha más atención a lo humanístico, a la salud mental, ¿no? Como que esa tendencia sí que es muy obvia. Y las organizaciones, yo creo, por antiguas que sean, ya se están dando cuenta que esto va de esto. Entonces, va de organizaciones en las que trabajamos personas y tienen que estar en la medida de las personas. Y si no, no funcionan. O sea, yo creo que las organizaciones, y con la IA es obvio, o sea, las organizaciones que tenían personas como máquinas, esto se ha acabado. O sea, ahora necesitan gente pensante, motivada, ilusionada, creativa, con lo cual pide otro tipo de organización y otro tipo de herramientas más de este estilo. ¿Entendéis por qué en los entornos CPS esto es fundamental? O sea, la metodología sin esto nos vale de algo. ¿Las tecnologías sin esto nos valen de algo? No sé, los señores de proyectos. Yo utilizo metodologías de PMI, de Agile escalado todos los días, pero desde aquí, o sea, son como cositas que de repente emergen. Oye, y si utilizamos aquí esto, tiene sentido. Pero normalmente es a base de escuchar mucho a la gente. Yo utilizo una frase que escuché de una chica que es una muy buena entrevistadora, que decía que, o sea, sus conversaciones eran muy interesantes. O sea, conseguía sacar mucho de las personas a las que entrevistaba. Y es como Oprah Winfrey, ¿vale? Que es una persona que consigue que los famosos delante de millones de personas se abran. Y habla con esa persona como si fuera la persona más interesante del mundo. Porque realmente, o sea, todos tenemos un universo dentro de nosotros. Entonces, eso nos ayuda a tener esa conversación de voy a escuchar todo lo que puedo. Porque esta es la persona más interesante del mundo. Déjame que vaya un poquito más allá, teniendo toda la razón, ¿eh? No es matizando lo tuyo. A mí me ha pasado recientemente, o sea, de esto de estar en un kick-off con unas clientes con las que estamos trabajando ahora, que yo le oía al respirar. O sea, llega un momento que cuando desarrollas la escucha empiezas a ver cosas o a oír cosas que antes no oías. Pero esto de... A lo largo de una hora de reunión no me queda más remedio que decirse, oye, perdóname, fulanita, necesito que respires un poco porque es que te va a dar un ataque de pánico. Y literalmente a las 2 semanas darles ataques de pánico. Entonces, hablamos de esto, de gente que está pasándolo muy mal, en contextos muy jodidos, ¿cómo le ayudas? Entonces, muchas veces es, oye, te cojo de la mano, nos vamos a tomar un café y cuéntame qué te está pasando. O nos vamos a pasear con tu perro, le tiramos 2 veces el palo y bajamos la ansiedad. Sí, la típica cara así que es un flashazo que pega en una cara que dices, ¡buah, esta persona ha tenido una reacción súper negativa, ¿no? Está súper tensionada, sí. No, y luego muchas conversaciones de estas difíciles, o sea, gente que no te quiere ver, o sea, que le estás viendo que te pegaría. Y tener que aguantar ahí porque es esa conversación la que tienes que tener para esta organización, ¿no? Entonces, ¿cómo te gestionas tú en ese tipo de conversaciones es súper importante? ¿No? Oye, y conocer tu límite. Oye, si sigo hablando con esta persona en esta emoción en la que estoy, va a terminar mal. Pides 5 minutos y te proteges. Oye, pero voy a ir un ratito al baño y vuelvo. ¿Ves? Todo esto, estas son las herramientas con las que realmente trabajamos. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Dónde está? Y desde aquí trabajamos. Y conversación a conversación. Última pregunta. Vale.
Entonces, bueno, que son importantísimas las soft skills, que está clarísimo, y que se entrenan, o que se pueden aprender. Ahí es donde entra mi duda, porque llevo toda la vida y no hay manera. Es decir, hablar en público, no hay manera. Y igual que, por ejemplo, a ver, hablar chino se puede, yo diría, imposible, joder, hay millones de personas que lo hablan, y desde pequeños además. Entonces, y hay gente que, españoles, que han aprendido, entonces lo puedes mostrar. Pues decir, mira, este tío no sabía, y ahora mira cómo habla chino, las academias te lo enseñan, lo ves. Esto, ¿qué ejemplos de, pues mira, este tío, tienes algo que puedes decir? Mira, en California había un tío, mira, una reunión de este tío haciendo una reunión. Pues mira, 5 años después de trabajar o de tal, mira cómo lleva la reunión. Y entonces dirás, oye, esto es cierto, es que yo lo dudo que se pueda aprender. Es decir, el que nace cochino muere gorrino, no sé cómo es eso. Es decir, el que... Hablaban de Aristóteles, ¿no? Yo sigo con la esperanza de que se pueda aprender, pero... Joder, el determinismo metafísico, ¿no? A ver, convéncenos o danos esperanza, una esperanza. Esto es como las artes marciales, se practican. Entonces, que hay que crear, que es parte de lo que hacemos desde la evolucionista, es crear entornos, laboratorios seguros, entornos seguros, donde podamos practicar. Y con gente que esté en la misma situación, con la que podamos cometer errores y que no pase nada. Entonces, nosotros lo que fomentamos son muchos espacios de aprendizaje y muchos ejercicios de aprendizaje. ¿Cómo se aprende a escuchar? Escuchándonos. Entonces, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. Nosotros cuando practicamos la escucha lo hacemos en grupos de 3. Uno habla, otro escucha, y escucha desde distintos sitios, y otro apunta en lo que está pasando. De tal forma que si tú hay cosas que no has escuchado, cuando haces la devolución, el observador te dice, no has oído esto y esto y esto, y eso lo trabajamos. ¿Qué está pasando en ti? Que hay cosas que no escuchas. Se puede practicar todo. De hecho, cada una de esas cosas, nosotros tenemos sistemas que ayudan a practicarlo. Lo que no lo puedes es aprender en el trabajo. Tienes que ir a escuelas donde lo practicas. Y vas subiendo tu nivel. O sea, no pasas de 0 a 100. Vas aprendiendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Borja. Ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, así que vamos a cerrar ya. Muchísimas gracias por haber acudido. Que sepáis que, bueno, no sé si sabéis que existe un canal de WhatsApp. Si queréis, bueno, hay una comunidad en WhatsApp. Si queréis acceder, preguntadme. Contactad conmigo. Soy el organizador del Meetup, soy Pau Mugarra. Estoy como organizador, pues me podéis enviar mensaje por Meetup o me podéis buscar por LinkedIn o me podéis buscar por Twitter. De nuevo agradecer a Borja Marcos por la charla y sobre todo a la gente del Banco de Sabadell que nos ha prestado este espacio, así que muchísimas gracias a Borja y al banco. Hasta la próxima. Chao.